Temperaturas elevadas. Es riesgo para picadura de alacranes y hay que tener varias cuestiones en cuenta para tratar de evitar esta situación. Vamos a saludar a Nilda Gait, doctora del Hospital de Niños. ¿Cómo estás, Nilda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Bueno, doctora, cuéntenos, ¿qué hacer para tratar de evitar la presencia de los alacranes en los hogares? ¿Cómo advertirlo y cómo tratar de evitar que proliferen? Bueno, en esta época sabemos que con las altas temperaturas empiezan a aparecer los escorpiones o alacranes, como se dicen en la casa. Entonces, lo primero es una protección personal, es tratar de no colgar las ropas al lado de las ventanas y después colocárnosla, sino sacudirla antes de ponernos la ropa. No pegar la cama contra la pared, sino dejar un espacio, porque si no así es fácil, ¿no es cierto?, que llegue el alacrán. Los otros, por ejemplo, en lugares donde tenemos pisos que no son de baldosa o cerámico, son de tierra, colocar frascos anchos. También saber que por donde pasa una moneda pasa un alacrán, entonces colocar burletes en las puertas y en las ventanas. Los resumideros tienen que tener rejillas. Si yo no puedo comprar las rejillas, esas que normalmente se venden de finitas, puedo comprar las telas metálicas y colocarlas. Y eso va a evitar que el alacrán ascienda. No acumular basura, no acumular escombros, porque buscan el calor y la humedad. Ellos salen a cazar y sobre todo salen de noche. Y una de las estadísticas más altas que se sigue repitiendo es la picadura en los miembros inferiores cuando nos levantamos descalzos. La mayoría de los niños que concurren han sido picados en los miembros inferiores o algunos en los miembros superiores. Entonces, también uno puede controlarlo con, si está en una granja con patos, gansos, teros, porque son depredadores. Los plaguicidas hay que dejarlo para último momento, ¿no es cierto? Porque también hay que tener muchísimo cuidado porque son tóxicos y hay que preguntarle a los médicos. No colocar las manos en los huecos o troncos sin una protección, porque nos podemos ser factibles de una picadura. Y ante el primer accidente, ante la primera picadura, consultar a un centro de salud, un hospital, porque ellos van a saber si lo derivan a los centros de alta complejidad o si no hace falta, porque no siempre tenemos que colocar el suelo. Nilda, te hago la siguiente pregunta. Mencionabas que los niños y niñas generalmente son picados en los miembros inferiores cuando se levantan por la noche. Se menciona también, o uno tiene el preconcepto, recuerdo en mi época de mi viejo, mi vieja, que me decían: guarda cuando te pones la zapatilla a la mañana porque puede estar dentro de las zapatillas los alacranes. ¿Esto es así? Sí, es así, porque, a ver, como buscan el lugar húmedo y las zapatillas son húmedos y oscuros, entonces todo lo que dejemos fuera, ¿no es cierto?, del dormitorio, dentro del dormitorio, sacudirlo antes de colocarlo. Y ojo que a veces dejamos en el piso la ropa y ahí nos ponemos. Hemos tenido casos de picaduras de glúteos cuando se han colocado los pantalones o cuando lo han dejado en el lavadero, ¿no es cierto? Y a la mañana van y se lo colocan. Bueno, y el alacrán buscó el calor y humedad y se cobijó dentro del pantalón, y después al colocarse el nene el pantalón fue picado. Doctora, apenas uno advierte que el niño ha sido picado por un alacrán, ¿qué es lo que deben hacer los papás? Esta información es importante para aquellos padres, sobre todo. Bueno, es como una intoxicación aguda. Yo tengo que tener en cuenta que la picadura no me deja lesión importante, es como si fuera un mosquito. Entonces, pero si ese chico llora mucho,
se irradia el dolor, porque es muy dolorosa, inmediatamente a los pocos minutos empieza con vómitos que no se controlan, dos o tres de golpe en abundante cantidad, se empieza a transpirar y a su vez tiene taquicardia, pensar que esto es un escorpionismo. Urgente llevarlo a un centro de salud que a ir o un hospital y lo van a controlar. ¿Cuánto se controla? 4 a 6 horas. Uno le coloca un monitor porque normalmente puede producir alteraciones importantes cardíacas. Tenemos que llegar a tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Puede ser 4 o 6 horas, pero depende de la cantidad de veneno que inocule el escorpión. Depende del bebé o de la persona que ha sido picada. Los adultos hacen menos cuadros graves que los niños. Y los que tienen enfermedades cardíacas y respiratorias también hacen cuadros de importancia. Entonces, los médicos ya saben que apenas llegan, todo el equipo de salud se ha capacitado, le piden un laboratorio y si la glucosa aumenta, el potasio baja y empieza a haber alteraciones enzimáticas, quiere decir que ha sido picado y el veneno está dentro del organismo. Entonces ahí sí ponemos los sueros, que depende si es leve, moderado o grave, se le va a colocar la cantidad que necesita. Y si no hace nada, y si está tranquilo y lo único que siente una pequeña molestia, pero no hay vómito, no era, y evoluciona bien, no se pone el suero. Nilda, también hay, por ejemplo, yo vengo de San Francisco, del este provincial, y en el campo hay dos cuestiones. Una, eso que mencionabas vos, ¿no? Si te pica un alacrán y sos una persona adulta, el riesgo es menor que si sos un niño, niña o un bebé. Y después está la cuestión de la urgencia, esto de salir corriendo rápido al hospital Iturraspe, al hospital regional, para atenderlo. O la otra alternativa que muchas familias utilizan, que es colocar hielo. ¿Esas cosas están bien, por ejemplo? El hielo puede ser porque produce vasoconstricción, va a calmar un poco el dolor. Pero no hay que poner torniquete, no hay que cortar, no hay que chupar. Lo mismo que se hace en caso de que sea mordido por una víbora. Quiero ponerle un hielo, le pongo, pero inmediatamente me voy a un centro de salud o al hospital, porque ellos son los que van a decidir y van a saber si esto es leve, moderado o grave. Porque hemos tenido casos de mortalidad, hemos tenido chicos graves y hemos tenido chicos muy leves que llegaron a tiempo y se le colocó el antiveneno y no han tenido problema. Entonces, primero nos vamos a un centro de salud, un hospital, y ellos deciden si tengo que poner suero o no. No me puedo quedar en casa hasta que se me pase un poco el dolor. Voy a un centro de salud o un hospital que ellos lo van a saber. Bien. Y nosotros a través de los años, debido a todo este aumento, porque por ejemplo en el 2016 tuvimos 288 casos y después 2017, 18 fue bajando a 160, que hoy tenemos una media más o menos de 130 por año. Entonces eso nos ayudó a prepararnos y a saber, ¿no es cierto?, cuántos sueros podemos gastar o no. Pero hay que ser muy cuidadoso porque el suero se saca de las colas de la glándula del alacrán, claro, que está, ¿no es cierto?, en la parte posterior de la cola. Y a veces necesitamos 30 colas para poder sacar y hacer el antiveneno. Esto juntamos nosotros con epidemiología, con el Rawson y el San Roque, alacranes vivos, se manda a la universidad a zoología aplicada y ellos congelan las colas y así se manda al Malbrán y por eso tenemos la disponibilidad de sueros. Bien, bueno, le agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinal. Allí quedó más que claro las recomendaciones en caso de que sufran picaduras de alacranes. Muchas gracias, doctora, muy amable. Que tenga buenos días. No, por favor, buenos días.